Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 7, que nos lleva a una narrativa muy rica e importante, y es impresionante el vigor de transformación que pasa en medio de todas estas personas que van a estar interagiendo con la vida de Jesús en este momento. Él toca las vidas, tanto el dolor físico como el dolor emocional de estas personas, y ellas son transformadas, mudadas en una nueva criatura. Y empieza diciendo que él entra en Capernaum después de haber hablado el sermón de la montaña o de la llanura, ¿no? Y ellos estuvieron hablando todas estas palabras de cómo sería el comportamiento de las personas de la nueva alianza. Entonces, entrando en Capernaum, los líderes religiosos de los judíos vinieron hasta Jesús para interceder, porque había un centurión, y centurión era un comandante romano que estaba a cargo de 100 soldados, podrían ser hasta más, y casi todos los centuriones que habla el Nuevo Testamento eran personas buenas y que amaban los judíos, y este era en particular muy querido por los judíos porque él era bueno para el pueblo. Incluso él construyó la sinagoga que ellos estaban yendo, estos líderes religiosos. Entonces ellos vinieron para Jesús un poquito de política, ¿no? Entonces ellos hicieron la sinagoga para nosotros, entonces ahora vamos a interceder frente a Jesús, ¿no? Y ellos fueron y dijeron, mira, Él es digno que conceda esto. Entonces ellos vienen a decir para Él, mira, él necesita, Él es digno que tú lo hagas esto. Y Jesús va para ellos y para allá, para la casa. Cuando estaba yendo a camino, entonces ese centurión le manda un amigo de él que hable con Jesús y dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di palabra a mi siervo y será sano. Mira la fe de ese centurión. Primera cosa, él era un hombre con autoridad, y él tenía autoridad ahí dentro desde Roma, y también tenía autoridad ahí en esta nación porque estaba siendo bajo, ¿no? Roma estaba organizando, ¿no? Estaba ayudando porque había siempre motines y cosas, y él estaba apaciguando este pueblo, y él era muy amigo del pueblo judío. Pero él dice que no era digno. Él no se sentía digno de que Jesús fuera a su casa. Entonces pasaba algo ahí en este relacionamiento, y tenía este siervo que estaba muy enfermo, a punto de morir, y él lo amaba mucho. Pero él no se sentía digno siquiera de llegar a Jesús y hacer su pedido. Pero él tenía fe. Y una fe tan grande que impresionó a Jesús. Él dice, porque yo soy hombre puesto bajo la autoridad. Entonces hay personas que mandan en él, ¿no? Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y él viene. Y a mi siervo, haga esto y él hace. Entonces estaba acostumbrado con el comando, no con la autoridad, con el poder, no tanto que él tenía que obedecerle a órdenes, también él podía dar órdenes, y sus siervos o soldados tenían que obedecer. Entonces él conocía la cadena de comando, y conociendo la cadena de comando, él estaba reconociendo que Jesús estaba en una cadena de comando más alta de la que de a él, y que Jesús dijera algo, eso iba a pasar. De la misma manera que cuando él hablaba, las cosas pasaban también. Entonces la Biblia está diciendo que Jesús se admiró de la fe de él. Hay dos veces que Jesús se maravilla de algo. Una cosa es ahí, es de esa situación. Dice, a oír esto, Jesús se maravilló de él. La otra vez que se usa esa misma expresión, Jesús se maravilló, es en Nazaret, cuando Jesús va y él no pudo hacer ningún milagro porque toda la gente lo conocía desde su niñez. Entonces ellos no creían. La fe era tan
pequeña, era nada que impresionó a Jesús. Y aquí la fe es tan grande que también impresiona a Jesús, ¿no? Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y viéndole, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de su centurión romano, un gentil, fuera de la alianza de Dios, y tenía una fe, manifestó una fe mucho más grande que todas las personas que Jesús interagió allí dentro de Israel. Tremendo, ¿no? Y dice: al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús no critica a nadie, Jesús no trata de saber, Jesús no está buscando por qué, que él está con vergüenza de pronto de estar delante de Jesús. ¿Qué pasa con este siervo? Jesús simplemente, sin preconceito, sin perjuicio, Jesús transforma la vida de este hombre por causa de la fe de este centurión, que impresiona a Jesús. Y Jesús va a la distancia, sin llegar, respecta al centurión, cómo él se siente, que se siente avergonzado por alguna razón. Él respeta, pero a la distancia él sana, se hace presente en la casa del centurión, sanando este siervo que le amaba tanto y que él estaba preocupado. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Esto pasaba con Jesús. Siempre había una multitud de los discípulos y multitud de gente que estaba mirando, curiosos y personas queriendo los beneficios de la sanidad. Pero siempre había un movimiento inmenso de gente que seguía a Jesús por a donde quiera que él iba. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naúm, él vio que una señora viuda estaba enterrando su único hijo. Mira lo que pasó. Ella había enterrado su esposo y ahora el único hijo que ella tenía le estaba enterrando también. No había Social Security allá, no había planes de aposentadoría, nada de esto. Entonces esta viuda, todo lo que ella tenía primero era su esposo, ahora tenía su hijo y su hijo fallando, su hijo muriendo. Esta viuda iba a quedar totalmente sin nada, porque ellos no tenían forma de subsistencia en esta época como tenemos hoy día. Entonces ella estaba llorando tanto y ella estaba posiblemente enfrente del cajón, ¿no? Del ataúd, de toda la procesión de gente. Había mucha gente que seguía con este ataúd y esta madre posiblemente estaba enfrente porque Jesús entró en la puerta de la ciudad y la primera cosa que vio fue esta mujer llorando. Y ella lloraba tanto que ella siquiera vio a Jesús. Ella no pidió nada a Jesús. Ella no solicitó a Jesús que resucitara a su hijo, siquiera miró a Jesús, quizás siquiera conocía su dolor, era tan grande. Es solamente quien perdió un hijo, quien perdió un esposo y un hijo y se ve en una situación que no hay nada, puede entender el tamaño dolor de esta viuda caminando enfrente del ataúd de su hijo muerto. El dolor y la tristeza, la congoja era tan grande que ella siquiera vio, solamente lloraba. Y Jesús miró. No, ella no pidió para Jesús, ella siquiera reconoció a Jesús, pero Jesús la reconoció. Jesús la miró. Jesús vio el dolor que esta mujer estaba sintiendo. Jesús tuvo tanta empatía por ella. Y mismo en el dolor, en sus ojos que no podían ver, Jesús viene y dice, Jesús se compadeció de ella y dijo, no llores. Ese es el Señor que servimos, que es capaz de compadecer, mismo cuando nuestras lágrimas son tantas que no conseguimos ver además de ella.
que nuestro dolor es tan grande que siquiera podemos mirar los ojos a Jesús y ver la esperanza que Él tiene para dar. Esa mujer no pudo reconocer nada, solamente lloraba su dolor, pero Jesús reconoció y vio en ella este dolor profundo de una mujer que ahora está triste, que está sola, desamparada en su vida. Y Él dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Jesús tocó y dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que iba muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se levantó entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y extendió la fama de él por toda la Judea y por todas las regiones alrededor. Jesús mira a esta mujer y Jesús mira nuestra dor y Él sabe reconocer. Y mismo que no pedimos, ella no pidió nada, pero igual Jesús va y levanta, porque Jesús es capaz de entender tu dolor, de entender cuando tú no puedes ver, cuando tus lágrimas son tantas que tú no puedes ver, cuando tú no puedes reconocer a Él, tú solamente puedes llorar y Él puede ir ahí y consolar tu corazón y Él quiere consolar y Él es que Él consuela los corazones de la gente. Y la otra persona que entra en toque con Jesús ahora, en contacto con Jesús, es Juan Bautista. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas las cosas y llamó a Juan a dos de los discípulos, que es decir, Juan estaba preso por Herodes, que lo prendió porque él había hablado contra Herodías, que era esposa del hermano de Herodes, hermano que se llamaba Felipe. Entonces era casado con Herodías, que en la realidad era sobrino de Herodes. Entonces ella se separó de él y se casó con Herodes. Y Juan Bautista dijo, tú no tienes derecho de hacer esto. Y por eso Herodes lo prendió allá en una mazmorra, en un castelo, y una prisión bien fea. Lo estaba pasando súper mal. Pero sus discípulos estaban ahí, andaban con Jesús, seguían Jesús y iban hasta Juan y daban las buenas nuevas de lo que Jesús estaba haciendo, cómo que él estaba predicando y todos los milagros que estaban pasando. Entonces llegaron ahí y hablaron con Juan. Entonces Juan llamó dos de sus discípulos y dijo, no a él, envió a Jesús para preguntarle. Y la pregunta era esa, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti a preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mira que Juan Bautista fue el precursor de Jesús, aquel que antecedió. La vida de Juan Bautista fue exactamente para anunciar la venida del Mesías y preparar el camino del Mesías. Él nació para esto, para preparar este camino. Entonces que Juan Bautista tenga esta duda es una cosa impresionante, pero es bien comprensible, porque él estaba anunciando un Jesús que iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, y que él tenía la pala en la raíz de la planta y que él iba a limpiar la paja, y él llamó toda la circunvicinanza, todo el pueblo vino a él, todos los publicanos, los pecadores, los soldados, todo el pueblo vinieron a Juan Bautista para ser bautizados. Y él decía, razas de víbora no pueden huir de la ira vindoura. Entonces él esperaba un Mesías que iba a traer justicia, que iba a traer juicio sobre el pecado, que iba a traer fuego, que iba a traer Espíritu Santo, pero también fuego, que iba a limpiar la era, que iba a hacer algo estrondoso en este lugar. Pero
Jesús no estaba haciendo nada de lo que Juan Bautista esperaba. Jesús estaba complacido, Jesús estaba misericordioso, comía con los pecadores y hablaba con ellos y andaba enseñando todas las multitudes, sanaba a los enfermos, no preguntaba nada. Un reino de paz. Jesús estaba manifestando algo totalmente diferente de lo que Juan Bautista pensaba que sería este Mesías. Entonces él se quedó con la duda. Él dice, ¿será que es? ¿Será que es realmente Jesús o tendremos que esperar otro? ¿Eres tú mismo que tenía que venir? Yo pensé que iba a venir con tanto juicio, con tanta cosa, pero no estás haciendo nada de esto. Entonces, Juan estaba con una crisis de fe en este momento. Un profeta de Dios, aquel que nació para anunciar el Mesías, ahora está con dificultad de creer en este Mesías, porque él esperaba un Mesías diferente de este Mesías que estaba presentando. Y todo el pueblo con él, todos los fariseos, saduceos, doctores de la ley, los judíos estaban esperando un Mesías político. Y ahora viene un Mesías que viene para abrir los ojos de los ciegos, para que los leprosos sean limpios, para que los cojos andan, para que los sordos oyen, para que los muertos se levanten, para que los necesitados sean restaurados y para que los pobres sean anunciados la palabra del Señor. Entonces, en este momento, Jesús no habló mucho. Eso dice, respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber Juan lo que habéis visto y oído. Ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropezo en mí. Increíble, porque esto era lo que los profetas creían que el Mesías iba a hacer. Todo eso, ¿no? Y todo eso era lo que Jesús estaba haciendo. Y ayer, a vista de toda esta gente, él hizo todas esas maravillas. Si había ciegos, fueron sanados. Si habían cojos, salieron caminando. Los leprosos estaban limpios. Toda la gente fue sanada ahí. Y dijo, va y diga a Juan que eso era el Mesías que estaba buscando. Pero este es el Mesías que vino. Jesús, él estaba haciendo algo que todos los profetas profetizaron, pero todos los profetas, incluso del Antiguo Testamento, ellos estaban esperando un Jesús que venía con juicio, ¿no? Entonces, ningún profeta del Antiguo Testamento iba a esperar que Jesús iba a actuar con tanta paz y también trayendo los gentiles hacia él como ellos nunca esperaban. Pero Juan Bautista, él quería creer. Él estaba con crisis de fe, pero no porque no quería creer. Él quería creer. Por eso él preguntaron. Y entonces cuando los discípulos se fueron, entonces Jesús se fue para las multitudes y empezó a preguntar, ¿qué saliste al ver al desierto? ¿Una cana sacudida del viento? Entonces Jesús vino para levantar la vida de Juan, porque cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Entonces empezó a hablar y hablar bien de Juan, no para que la gente sepa quién es él. Y dijo, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una cana sacudida por el viento? No, Juan no era una cana sacudida, porque él no era un hombre que era flexible o que se llevaba por ventos de doctrina. Él era firme en lo que él tenía. Él era firme en sus creencias, en sus promesas. Él sabía quién era su Dios y él confiaba en esto. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidura delicada? No, Juan no tenía. Él se cubría con peles de camellos. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas viven en los deleites de los palacios y de los reyes.
Él no tenía esta misión. La misión de él no eran los palacios, no eran los deleites. Él vivió como un profeta de Dios, vivió enteramente. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y Jesús dice, sí, Él es un profeta, y más que profeta, como Él es quien está escrito, he aquí que envía el mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan Bautista, porque Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, de la antigua alianza. Él es el último. Todos los otros profetas, ellos profetizaron a respecto del Mesías, pero ninguno de ellos vieron el Mesías a no ser Juan Bautista. Él fue el último de los profetas de la antigua alianza, pero el único que con sus ojos pudieron ver el Mesías, y fue aquel que vino adelante del Mesías, preparando el camino para el Mesías, tanto que él bautizó todo el pueblo. Solamente no bautizó los fariseos, los escribas, los doctores de las leyes, porque ellos se creían que ya eran muy santos y no necesitaban de arrepentimiento. Pero todo el pueblo vino hacia Juan y fue bautizado. Y por eso él fue el mayor de todos los profetas que hubo antes. Pero el más pequeño en el reino de Dios, que es mayor que él. Eso está diciendo en la nueva alianza, porque Juan Bautista vino justamente, él era el profeta de la antigua alianza, preparó el camino del Señor y ahora inaugura una nueva alianza. Y la nueva alianza es mucho más alta que la antigua alianza. Entonces, delante de la nueva alianza, él se queda corto, pero delante de la antigua alianza, él es mucho mayor que todos los otros que pasaron. Y todo el pueblo y publicano, cuanto oyeron, justificaron a Dios, bautizando por el bautizo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Y dijo, Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros, dicen, tocamos flautas y no bailaste, echamos y no lloraste. Entonces está comparando a esta generación a como estos niños que no importa qué juego tú quieres hacer, no quieren hacer nada, porque vino Juan Bautista, que es con pelo de camello, que no bebía vino, que es fruto de la vid, que se alimentaba de gafanhotos, era un profeta de la antigua alianza, predicando el juicio de Dios, la palabra de Dios. Ellos no creyeron. Y ahora viene el Hijo de Dios con mansedumbre, que come con los pecadores, que se sienta con las personas que son desechadas de la sociedad, que sana a los enfermos, que hace maravillas, que levanta a los muertos y que come con la gente. Ellos también no creen. No importa qué pasa, ellos no creen. No creen en la antigua alianza, no creen en la nueva alianza también. Esta era la generación que estaba delante del Mesías. Una cosa, Juan Bautista estaba con una crisis de la fe porque él esperaba este Mesías que la antigua alianza hablaba con juicio, pero él tenía fe. Estaba con crisis, pero él quería creer. Ahora, los fariseos, doctores de la ley, ellos no querían creer. No le importaba para nada. Y dijo, porque vino Juan Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, es hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces ellos no aceptaron nada, no aceptaron a Juan, no aceptaron a Jesús, y no aceptan nada. No, entonces esta era la generación. Y Jesús, con Juan, él trató con Juan y dice, Juan, esto está bien, soy yo, puedes creer.
Para los fariseos, dijo, ustedes son gente que no se contentan, con no importa lo que traemos, no se contentan con nada. Y después, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces el fariseo invitó a Jesús a una cena, no porque creía en Jesús, pero quería chequear, ¿sabes? Quería ver si Jesús realmente era un profeta, si él era realmente lo que él estaba diciendo que él era. Y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, entonces posiblemente una prostituta, de alguna manera era identificada como pecadora. Y al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Entonces esta mujer, ella entró en esta cena, y esa cena, generalmente la casa estaba abierta y la gente podía entrar y observar. Y entró por detrás y a los pies de Jesús y lloraba y derramaba el perfume de alabastro, que era una piedra. Esa es una cosa bien cara, costaba mucho dinero en esta época, pero ella lloraba a los pies de Jesús y lavaba los pies con sus lágrimas, secaba con sus pelos y derramaba el perfume en los pies de Jesús. Cuando vio esto, el fariseo que había invitado dijo, si fuera profeta, conocería quién es esta mujer, qué clase de mujer es esta, y que le toca, y que ella es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él dijo, di, maestro. Un credor tenía 2 deudores, uno que le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con quién pagar, perdonó a los 2. Dime, ¿cuál de los 2 amará más? Y él respondió bien, respondió aquel que perdonó más. Entonces está diciendo, ¿viste esta mujer? Tú no me diste agua para lavar mis pies, tú no hiciste nada, no, porque esto es una cosa que ellos hacían cuando invitaban a alguien para entrar en la casa, tenía un siervo con una palangana, algo, y limpiaba los pies, pero él no hizo nada de esto para Jesús. Pero él dice, esta mujer desde que entró aquí está ya lavando mis pies con sus lágrimas, secando con sus pelos, ¿no? Y poniendo el perfume, y no me cesa, tú nunca, no me has besado, que es una costumbre de ellos también. Es decir, el fariseo no se estaba importando con Jesús, él no tenía ningún aprecio con Jesús, solamente le llamó para chequear, para ver si Jesús era realmente quien él decía que era, pero no tenía ninguna honra. Pero esta mujer estaba haciendo todo lo que debería hacer y no había hecho. Entonces estaba honrando a Jesús y dijo, mira, yo entré aquí, tú no me diste nada, ¿por qué no me amas? Porque, en otras palabras, porque no se importa conmigo. Pero esta mujer sí, desde que llegué aquí, me está lavando los pies con sus lágrimas, se está secando con sus pelos y está perfumando con el aceite. Por lo cual, te digo, que sus muchos pecados los son perdonados, porque mucho amó, mas a quien que poco se perdona, poco se ama. En otras palabras, el fariseo se pensaba que él estaba tan santo que no necesitaba perdón, entonces no necesitaba a Jesús, no necesitaba no amaba a Jesús. Pero esta mujer reconocía que ella era pecadora, que ella necesitaba de Jesús, entonces ella amaba mucho más a Jesús. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer tenía un dolor profundo, una convicción de su pecado, de su dolor, de su vida equivocada, pero ella llega a los pies de Jesús y por reconocer que Jesús tiene el perdón que ella necesita, Jesús tiene todo lo que ella necesita para sanar su vida interior, sanar sus emociones heridas, sanar todo lo que pasó. Aquí no está hablando de una sanidad física, pero emocional, y todo lo que ella vivió en su vida de pecado, ahora Jesús estaba sanando. Y él dice, tus pecados te
están perdonados. Entonces tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando nos encontramos con Jesús y esa sanidad de nuestras emociones, de nuestros dolores, de nuestras marcas, de nuestros propios pecados y de nuestras fallas, cuando llegamos a Jesús y encontramos en Él el perdón y todo lo que necesitamos, lo que recibimos es paz. Una paz que esta mujer recibió porque ella creyó y que el fariseo no recibió. Simón no recibió porque él no creyó. Entonces la fe solamente recibe aquel que cree. Y muchos están delante de Jesús y nunca reciben nada porque ellos siquiera entienden que ellos son necesitados y son quizás más necesitados que esta misma mujer. Amén. Yo quiero dejar aquí esta reflexión y si tú has escuchado hasta el final, me gusta siempre dejar un resumen del capítulo y yo quiero que tú pongas ahí el último versículo. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ponga ahí. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Porque paz es lo que el Señor trae a tu corazón. Paz es que viene en nuestras vidas cuando somos perdonados, somos tocados por Jesús, cuando reconocemos que necesitamos de Él más que todas las cosas. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Que Dios te bendiga con estas palabras.